Ya, hoy día, muchachos, vamos a revisar integrales impropias de segunda y tercera especie. Nosotros habíamos revisado el lunes las de primera especie. Ahora vamos con los otros tipos de integrales que nos competen en esta parte. Em, ay, ahora sí. Eh, bueno, entonces, ¿qué tenemos ahora como integral de segunda especie? ¿Ya? La distinción con la del día de lunes era que el problema del día lunes era que el intervalo donde actuaba la función, donde aplicábamos la integral, era un intervalo infinito. Entonces, ahora tenemos otra dificultad, en que la función no va a ser acotada. ¿Ya? Vamos a tener una función eh, que, no sé, en el valor b se indefine, por ejemplo, una función con una asíntota. Después vamos a especificar como qué tipo de funciones son estas. Pero son funciones básicamente que tienen un problema en algún valor. En algún valor no existe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a esta función? Vamos a decir que f es integrable en el intervalo semiabierto. Hay que pensar acá que en b hay un problema. Entonces, en b no puedo considerar la función. Lo primero que le vamos a pedir es que en todos los números que están dentro del intervalo, en el interior del intervalo, la función sí es integrable, ya desde a hasta t, con un t que esté entre medio del intervalo. Para cualquier t que yo elija entre medio, no hay ningún problema. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a calcular esta integral de segunda especie? Bueno, igual que lo que hicimos en la de primera especie. Vamos a calcular un límite. Ya vamos a cambiar el b por un t, ¿ya? Y vamos a hacer ese t tender a el número b, ¿ya? Acá es solo notacional, porque en la práctica no va a influir en nada. Como acá yo estoy considerando la integral desde a hasta t, y ese t se va acercando a b por la izquierda, entonces básicamente este límite es un límite lateral. Ya no me interesa lo que pasa después de b, me interesa lo que pasa a la izquierda de b. ¿Ya? Por eso es un límite lateral. Ahora, en la práctica para nosotros da lo mismo. Nosotros vamos a calcular el límite y no va a haber ningún problema. Ujú. Eso es la integral entonces de segunda especie, cuando la función tiene un problema en algún valor. Ahí en ese valor no existe. ¿Ok? Entonces, algunas observaciones sobre esto. Vamos a usar el mismo lenguaje que teníamos en la clase del lunes. Si ese límite existe, decimos que la integral entonces converge, y si no existe, decimos que la integral diverge. Después, bueno, esto es lo mismo que estaba antes. Podemos anotar la integral también como si tuviera el límite superior con un signo menos, denotando que es por la izquierda. Si yo me acerco con valores de x dentro del intervalo, me acerco a eso por la izquierda. Ahora, rara vez lo escribimos así. Nosotros ponemos el b acá y ningún problema. ¿Ya? O sea, en el B hay un problema, pero uno entiende entonces que me voy a acercar por la izquierda. Esa es la dinámica. No es necesario escribir ese signo menos que está acá arriba. Y lo otro es que la primera condición exige a f que sea una función acotada entre a y t, estos t que se van acercando al b. Ahí la función no va a tener problema, va a ser acotada. Entonces, ¿cuáles son las funciones que en un intervalo son siempre acotadas y que son siempre acotadas y que en algún momento dejan de serlo y tienen una indefinición? Son funciones que tienen una asíntota, ¿ya? Así que esa va a ser la forma de las funciones para nosotros. Van a ser funciones que tienen una asíntota en el valor malo, ¿ya? Vamos a ver al tiro cómo son esas funciones. Y de la misma forma que teníamos en la clase anterior, también tenemos variaciones de esta situación. ¿Qué pasa si la indefinición ahora la tengo no en el valor final de la integral, en el límite superior, sino que la tengo en el límite inferior, en el a? Entonces se calcula igual, es un límite, pero ahora el t tiende a a.
y como el t representa un valor que está entre medio de a y b, aquí me estoy acercando al a por la derecha. ¿Ok? Insisto en que al final eso, vamos a calcular el límite nomás, no nos va a interesar si es que es por la... O sea, implícitamente vamos a ver que es por la derecha, ¿ya? Pues no lo vamos a usar. Y también puedo tener integrales que tengan valores malos, donde se indefina, tanto en el a como en el b, ¿ya? Y en ese caso hay que separar la integral en algún valor intermedio y hago el análisis por separado. Debería poder calcular el límite por separado. Si una de ellas falla, entonces la integral completa diverge, ¿ya? Y va a converger si es que las dos integrales por separado convergen. ¿Ok? Y al igual que para las de primera especie, yo voy a estar enfrentado a dos tipos de ejercicios. En uno yo puedo calcular la integral, calcular este límite finalmente, el límite cuando el t tienda al valor donde está la función indefinida, o bien me va a bastar con saber si es que la integral converge o no. ¿Ya? Son esos dos tipos de ejercicios que, que uno les pide analizar en esta parte de la materia. ¿Ya? Todo lo que sea como de aplicación aparte, eso lo vamos a seguir viendo la próxima semana. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya para concretar esto y ver algunos ejemplos, es analizar estas integrales P. Lo mismo que habíamos hecho en la clase anterior, de tener estas integrales que funcionan como molde, acá vamos a hacer lo mismo. Tenemos que estudiar la convergencia de las integrales que tienen esta forma. ¿Ya? Voy a escribirla acá. Deberíamos estar viendo todos el pizarrón. Esto es como un ejercicio materia, en realidad esto es materia que lo estoy viendo acá en el pizarrón. Tengo una integral que va desde 0 hasta b de la función 1 partido en x a la p de x. Puedo escribirla un poco distinto para que no cause confusión. Es la 1 partido en x a la p de x. Pero ahora la integral, la función es una p función, es 1 partido en x a la p. Pero la integral no tiene intervalo infinito. Ahora tiene un problema, tiene un valor donde la función se indefine. Se indefine en el cero. ¿Okay? Esta función tiene un problema aquí en el cero. Entonces, para calcularla, necesito hacer un límite. Es el límite cuando t tiende a cero por la derecha, ¿ya? De la integral que va desde t hasta b. Pongámosle a, en general, yo siempre en los límites estos pongo las mismas letras a o b. Eso da lo mismo. Voy a poner a, ahí. De la función 1 partido en x a la p de x. ¿Ya? Igual que en la clase anterior, vamos a separarlo en dos casos. ¿Qué pasa si el p es 1? Si el p es 1, entonces estoy calculando la integral del 1 partido en x. Entonces este es el límite, cuando a tiende a 0 por la derecha, de la integral de a hasta b de logaritmo natural. eh, perdón, me estoy adelantando. De 1 partido en x de x, ¿ya? El p vale 1. Calculo la integral, ahí aparece el logaritmo natural. Este es el límite, cuando a tiende a 0 por la derecha, de el resultado de esta integral, que es logaritmo natural de x, y evaluado entre a y b. ¿Ok? Calculo esa evaluación, límite cuando a tiende a 0 por la derecha, de logaritmo natural de b menos logaritmo natural de a. ¿Ya? Y ahora voy a calcular el límite. Entonces, el logaritmo natural de b es una constante. Si le aplico el límite, sigue siendo lo mismo. Entonces tengo el logaritmo natural de b. Y en el logaritmo natural de a, ¿qué pasa con el logaritmo cuando el a tiende a 0? Y volvemos a recordar cómo es el gráfico del logaritmo. El logaritmo hace así. Es como la exponencial, pero reflejada con respecto a una recta en 45 grados. Es así. Entonces, ¿qué pasa cuando el valor, el a, el x, no sé, como quieran nombrarlo, se va acercando a 0? El,
el logaritmo se está yendo a infinito, pero hacia abajo. Va dando menos infinito a medida que me acerco hacia el x igual 0. ¿Ya? Entonces, claro, con el otro menos, esto me da infinito. ¿Ya? Así que bueno, tengo una constante más infinito, en realidad, o sea, una constante más algo muy grande que se va acercando a infinito. En total, tengo que todo se está haciendo infinitamente grande. ¿Ya? No es que en realidad yo esté sumando esto, eso no se puede. ¿Ya? Yo estoy diciendo que algo que se acerca a infinito, si le sumo una constante cualquiera, se sigue acercando a infinito. ¿Ya? Así que para el caso p igual 1, diverge. ¿Ya? Entonces, p igual 1, la integral de 0 hasta b del 1 partido en x diverge. Eso es lo primero. Ya veamos qué pasa si no es 1. Si p es distinto de 1, entonces en realidad la integral que estoy calculando de 0 hasta b de la 1 partido en x a la p, la puedo escribir como una potencia. Es x a la menos p, dx. Y a esta yo le calculo la regla, calculo el límite y después ocupo la regla de la potencia. Es el límite, cuando a tiende a 0 por derecha, de la integral de a hasta b, del x a la menos p de x, y eso es el límite, cuando a tiende a 0 por derecha, de regla de la potencia. Le sumo 1 al exponente, ¿ya? Y lo divido en el mismo valor. ¿Ya? El 1 partido en 1 menos p es una constante, lo puedo sacar del límite. Perdón, me faltó evaluar. Todo esto evaluado entre a y b. La constante sale, 1 partido en 1 menos p, por el límite, cuando a tiende a 0 por derecha, de evaluar en b a la 1 menos p, menos a la 1 menos p. ¿Ya? El b a la 1 menos p es constante, así que ese no cambia. Y aquí hay que tener cuidado con el a. A está elevado a 1 menos p. Y el a tiene que tender a 0. Si el 1 menos p, entonces, el 1 menos p fuera mayor igual que, perdón, mayor que 0, estrictamente mayor que 0, entonces no puede ser 0 porque se indefine esta parte. Ese 1 menos p, si el p fuera... eh, bueno, que lo estamos descartando del principio, ya p no puede ser 1. Ya si el 1 menos p es positivo, entonces este límite me queda a elevado a algo positivo. Si el a se va a 0, todo esto me da 0 nomás. Así que el resultado de aquí sería b a la 1 menos p partido en 1 menos p. ¿Ya? Un resultado finito. Y si el 1 menos p fuera menor que 0, entonces aquí yo tendría escrito 1 partido en a la p menos 1. Y cuando el a tiende a 0, esto se indefine. ¿Ya? Entonces se está yendo a infinito. Si el a tiende a 0, esto es un número muy grande, ¿sí? Así que se está indefiniendo. ¿Ya? Aquí me da, creo que da menos infinito en este caso. ¿Ya? Pero diverge. Ujú. Entonces depende de estos casos. ¿Ya? Así que en resumen, estas p integrales de segunda especie, la integral de 0 hasta b de la 1 partido en x a la p de x, tiene dos casos. Converge si es que p es menor que 1, si p es menor que 1, y diverge si es que p es mayor que 1. Ahí está. Ese es el caso de las p integrales para segunda especie. Y si uno recuerda las de la clase anterior, eh, les pasa totalmente lo contrario. Ya como que estos tests son como hermanos mellizos, pero no son exactamente igual. Las de primera, estas son las de segunda especie. Las de primera era de 1 hasta infinito, 1 partido en x a la p de x, y hacían lo contrario. Convergen
Ay, aquí me faltó un mayor igual. Ahí. El caso P igual 1 también diverge. Estas convergen si P es menor que 1 y divergen si P es mayor o igual. Estoy escribiéndolo al revés. Ahí. Y el otro es menor o igual. Ya, hacen todo lo contrario. Esas fueron las que vimos en la clase del lunes. ¿Ok? Así que hay que tenerlas en la cabeza. Son súper buenas salvadoras para ocupar los criterios que uno ve en los ejercicios. ¿Ya? Funcionan al revés. Importante, en estas nuevas de segunda especie parte desde cero. ¿Ya? La P integral. Las del lunes parten desde 1. ¿Ya? Son casos distintos. Eso es lo primero. Ahí hicimos un cálculo de una integral de segunda especie. Ujú. Y al igual que la clase anterior, más allá de poder de hacer cálculos de integrales, nos interesan criterios para saber si la integral converge o no. Entonces vamos con los criterios. Y vamos a llegar a una agradable sorpresa. Eh, aquí una observación. Puede haber que, o sea, puede ser que yo me tope con integrales que sean mixtas, que tengan ambos problemas, que tengan un intervalo infinito y que la función se indefina en algún lugar. Esas integrales se les dice de tercera especie, ¿ya? Por ejemplo, esta que está acá tiene el intervalo infinito, va desde 0 hasta infinito, y además en el x igual 0 se indefinen. Es una fracción, si usted mete el x igual 0, la fracción se indefine. Así que tiene doble problema. A esas las llamamos de tercera especie. ¿Y qué es lo que vamos a hacer en los ejercicios? Separarla, para que me quede una de primera especie y otra de segunda especie. Esa es la dinámica. Así que en realidad no es que estemos agregando más tipos de integrales, solamente hay que separarlas y va a estar ok. ¿Ya? Ahora sí, vamos con los criterios. Al igual que en la clase pasada, hay que hacer un descarte acá. No nos vamos a topar con funciones para estos criterios que sean oscilantes. Vamos a pensar en funciones que sean estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes. ¿Ok? Entonces, en esos casos, el límite de la función o bien existe o bien es más infinito o menos infinito si es que es decreciente. ¿Ya? Pero no vamos a tener casos de funciones oscilantes para los teoremas que vamos a ver a continuación. ¿Ok? Si es oscilante, vamos a tener que usar otro lema que viene un poquito más adelante. Ujú. Ya, primer teorema, aquí viene la agradable sorpresa. Es muy parecido a lo que estábamos haciendo el lunes. Ya, si el lunes lo entendimos bien, entonces acá, excelente, y si no, tenemos acá la oportunidad de volver a verlo. El primer criterio se llama de comparación, ¿ya? Y básicamente es la misma idea que antes. Si usted tiene una función g que es más grande que la f, y ambas positivas, entonces analizar la convergencia de la f depende de la g. ¿Ya? Si la G es convergente, como es la más grande, automáticamente la F es convergente también. ¿Ya? Es el punto 1 que está acá. ¿Sí? La G converge, obliga a la F a ser convergente. Y el caso contrario es que si la F diverge, entonces la G con mayor razón, la integral de la G va a ser divergente porque es más grande. ¿Ya? Si se cumple esta desigualdad, me queda una integral aún más grande, entonces tiene que ser divergente. ¿Ya? Eso, así que funciona exactamente igual que el teorema del día lunes, el criterio de comparación. Ujú. Después, ¿qué más? Tenemos el criterio del cociente. También vamos a pedirle a la f y a la g que sean funciones continuas, que sean no negativas, ¿ya? Ambas tienen que ser mayores o iguales a 0. Y una vez más hacemos el límite del cociente. ¿Cuál es la distinción con el día lunes? Que en el día lunes nosotros hicimos este límite cuando x tiende a infinito, porque eran las integrales de primera especie. A mí me importaba saber cómo se comportaban las funciones en el infinito. Ahora me interesa saber cómo se comportan las funciones en el punto malo, en el valor malo. Acá está escrito en términos de b.
B es el valor malo en este caso, y vamos a hacer tender el límite cuando el X tiende al valor malo, al B. Y el criterio funciona exactamente igual. Si al calcular ese límite me da un número real que no es cero, entonces las dos funciones se comportan igual, ¿ya? Eso quiere decir que si la integral de la g converge, la de la f también. Y si la de la g diverge, la de la f también, ¿ya? Y están estos casos como extremos. ¿Qué pasa si ese límite me da cero? Eso quiere decir que el denominador de esta fracción crece más rápido, es más grande, por ende puedo usar el criterio anterior, el de comparación. La g es más grande entonces, así que ocupo el criterio anterior, ¿ya? Y si me diera infinito el límite, si ese límite me diera infinito, quiere decir que el numerador está creciendo más rápido que el denominador, así que la f sería más grande, ¿ya? En cualquier caso, si es cero o infinito, me devuelvo al criterio anterior, ¿ya? Puedo usar eso como argumento para decidir si es que la integral de la f converge o no, ¿ya? Así que básicamente son el mismo teorema. Ujú. Veamos, creo que vamos a ver un ejemplo inmediatamente o pasamos al otro. Uy, no sé, yo perdí la cuenta de los... Ah, lo tengo anotado en los ejercicios, espérense. Me preguntan acá cuál es el número de la clase. Lo tengo aquí. Sí, es la 14. Es la 14. Es la clase 14. Cuando publique esto va a estar con ese número. Ujú. Es que le falta una diapo al que está en aula. No, ahí me perdí. Es que no he publicado, no he publicado lo de esta semana todavía. Está publicado lo del anterior. ¿Ya? Ojo. Puede ser que en algún momento haya habido una clase de ejercicios y que no haya tenido PDF. ¿Ya? Pero lo podemos revisar después. Yo le voy a echar una mirada. Eso. Ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué dije que íbamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo primero para revisar esto. Ya, acá tengo una integral de una función y lo primero es preguntarse de qué especie es la integral. Si es que es una integral normal, si es que es una integral con algún problema y si es de primera o segunda especie. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Tengo estos dos valores, el 1 y el 2. Si yo reemplazo el 1, si llamo p de x al polinomio que está abajo, ¿ya? Y yo hago, no sé, p de 1, da 0. ¿Sí? 1 menos 1 más 4 menos 4, da 0. Ujú. Así que tiene un problema en el 1. ¿Ok? Eh, Así que por lo menos esta integral es de segunda especie, porque tiene un problema en el 1. Eh, Voy a dividir el polinomio para saber cuáles son los otros valores malos, o si tiene otros valores malos, ¿ya? Eso también puede pasar, que el valor malo no sea ninguno de los extremos y sea un valor que esté entre medio. Eso también puede pasar. Y ahí habría que separar la integral, ¿ya? Entonces, para asegurarme de eso, voy a factorizar ese polinomio que está abajo. Voy a hacer división sintética eh, con el valor 1. El 1 es una raíz del polinomio. Entonces voy a hacer división sintética. Ya, puras cosas que uno vio hace ya tanto tiempo en Mate 10. ¿Qué hacíamos acá? Bajábamos el 1 y multiplicábamos por el 1 de la raíz todos los números que aparezcan abajo y los ponemos acá. Entonces 1 por 1, 1. Sumo las columnas, 0. 0 por 1, 0. Sumo la columna, 4. 4 por 1, 4. Sumo acá, 0. Ya, y me tiene que dar 0, porque ese último número de acá es el resto de hacer la división. Y los que están aquí son los coeficientes del polinomio cociente. Entonces el p de x se factoriza como el x menos 1, porque el 1 es raíz,
y este tipo sería el x cuadrado más 4, ¿ok? El 1 por x cuadrado, 0 por x y el 4, ¿ok? Entonces igual es buena noticia porque significa que esta integral de 1 hasta 2, de la 1 partido en el polinomio, la puedo factorizar así, x cuadrado más 4, tiene solamente un problema en el 1, ¿ya? Porque el otro factor jamás se hace 0, ¿ya? Le puede ver el discriminante y jamás va a dar 0, ¿ya? Así que solamente tiene ese problema y es una integral de segunda especie. El intervalo es finito, así que no es de primera especie, ¿ya? Y voy a tratar de aplicarle algún teorema, algún criterio. Como es de segunda especie, perdón, como es de segunda especie, a mí me encantaría, por ejemplo, compararla con una P integral. Y las P integrales parten desde cero. Lo vimos hace un rato, ¿ya? Entonces, antes de preocuparme qué criterio voy a utilizar o qué cosa voy a hacer, voy a hacer un cambio de variable para que la integral parta desde cero. Voy a obligar a la integral a que haga eso, ¿ya? Solamente para tener la esperanza de ocupar alguna P integral de segunda especie. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el u igual a x menos 1. En ese caso de u sería dx, ¿cierto? Y ahí, con eso puedo reemplazar el x menos 1, va a ser u. Y me falta reemplazar el x cuadrado más 4. Eh, entonces, voy a despejar el x de acá, es u más 1. Entonces el x cuadrado es u más 1 cuadrado, ¿ya? Y si le sumo 4, x cuadrado más 4 es todo ese cuadrado de binomio más 4, ¿ya? Entonces va a dar u cuadrado más 2u más 5. Eso va a quedar cuando haga el reemplazo, ¿ya? Ese tipo es u cuadrado más 2u más 5. ¿Ok? Ah, y tengo que hacer los cambios de límites de integración. Si el x vale 1, el u vale 0, que es lo que yo quiero, y cuando el x vale 2, entonces el u vale 1. Ahí están los límites nuevos de integración. Todo lo que estoy haciendo ahí es para manipular la integral y que parta desde 0. Entonces, la integral desde 0 hasta 1, de 1 partido en u por u cuadrado más 2u más 5. Todo esto de u, ¿ya? Entonces, ahora sí voy a empezar a ocupar un criterio. Voy a decir, sea f de x la función que está dentro, f de u, perdón, estamos en u. F de u la función que está dentro. 1 partido en u por u cuadrado más 2u más 5. Se sigue indefiniendo abajo. En el 0, abajo se indefine. ¿Ok? Es una fracción que es positiva. Es mayor o igual que 0 en el intervalo. Ya usted reemplaza cualquier valor entre 0 y 1 y eso da positivo siempre. ¿Ya? Y esa función ahora tengo que elegir, voy a tratar de hacer cociente, el criterio del cociente. Voy a elegir una g, elijo g como la 1 partido en u, ¿ya? Con dos intenciones. Es una p integral, o sea, una p función, ¿cierto? 1 partido en u a la 1. Y además tiene la siguiente gracia, que cuando calculo el límite, va a hacer que el límite del cociente me dé un número que no es 0. Lo voy a mostrar acá. El límite cuando u tiende a 0 de la f partido con g, f de u partido en g de u, esto debería decir u acá, va a ser el límite cuando u tiende a 0 de la fracción 1 partido en u por u cuadrado más 2u más 5, dividido el 1 partido en u.
O sea, es lo mismo que multiplicar por u. ¿Ya? ¿Y qué gané con eso? Que se van las u, esa que estaba factorizada abajo, y me queda el límite, cuando u tiende a 0, de 1 partido en u cuadrado más 2u más 5. Y bueno, si reemplazo ahí no tengo ningún problema, no se indefine, no le pasa nada. Ese me da un quinto. ¿Ya? Un quinto que no es ni cero ni infinito. ¿Ya? El un quinto está entre medio de esas dos expresiones. Entonces, eso quiere decir que el f se comporta como la g si el u tiende a cero. ¿Ya? Si me estoy acercando al cero, entonces el f se comporta como la g. Pero la integral de 0 hasta 1 de la g es una p integral. El de 0 hasta 1 de 1 partido en x a la 1. Lo hicimos con 1, da lo mismo. ¿Ya? Esa es una p integral de segunda especie con p igual a 1. Y cuando p es igual a 1, diverge. Entonces, diverge. Y si la g diverge, por el criterio del cociente, tengo entonces que la f diverge. La integral de 0 hasta 1 del f de u diverge. ¿Ya? Y ahí terminamos. Es la misma integral que el original, solamente que está escrita con un cambio de variable. En vez de escribir x, lo hicimos en u. ¿Ya? Pero es la misma integral. ¿Okay? Así que llegamos a que diverge. ¿Ok? Entonces, misma idea de la sesión anterior. ¿Ya? Ocupé, yo les contaba que yo soy fanático del criterio del cociente en general, el que me resulta mejor. Pero en este caso, bueno, y ese criterio siempre depende de nuestra habilidad para encontrar la g. ¿Ya? En este caso, hice el cambio de variable para que partiera desde cero con la posibilidad de encontrar una p integral. ¿Ya? Una g, una p función que después pudiera analizarlo a través de las p integrales. Y además que simplificara el valor malo. El tipo que estaba echando a perder la función era ese u. Entonces, yo elegí el mismo u acá como para que se cancelen. Ya ese es como el truco en el caso de las de segunda especie. ¿Mm? ¿Hay alguna duda, chicos, con este ejemplo? ¿No? Déjenme ver si vamos con otro o pasamos al siguiente caso. Eh, pasamos al siguiente caso. Vamos a ver más ejemplos, pero voy a hacer una observación. Ya, esto es lo que hicimos recién. Ya, ¿qué es lo que sucede? Que todos los criterios que hemos visto hasta acá obligan a las funciones a que sean positivas, no negativas. Ya pueden ser mayores o iguales que cero. Ya si no son mayores o iguales que cero, no puedo aplicar el criterio, lo que sería fatal. Entonces, ¿qué pasa o qué nos podría ayudar para funciones eh, que no sean estrictamente positivas o no negativas? Tenemos un criterio que podemos usar que funciona como el criterio del sándwich, como el teorema del sándwich en el límite. Si yo tengo una función f que va de a hasta infinito, ¿sí? Es una función continua, no necesariamente positiva, pero está acotada por arriba y por abajo por otras dos funciones que también cumplen lo mismo, son continuas, las puedo integrar. Entonces, si las que la están acotando convergen, entonces la otra también converge. ¿Ya? Este es como un buen criterio para las de primera especie. ¿Ya? Es que en el caso en que em,
en el caso en que la función no sea no negativa, ¿ya? Que pueda tomar valores positivos y negativos. Ujú. Entonces, ejemplo, para que tengamos uno, es poco frecuente. En general, nosotros vamos a ocupar los criterios de comparación o el del cociente. Pero ¿qué pasa si me topo con una integral donde aparece un seno? ¿Ya? Y ahí se ve, quedan inútiles los dos criterios anteriores. ¿Ya? Seno es una función oscilante, a veces es positiva, a veces negativa, a veces, etc. ¿Ya? De cero hasta infinito, pasa infinitas veces por ese camino. Entonces, claro, acá voy a analizar, voy a comprobar la convergencia de esto usando este último teorema. Entonces, ¿cuál es mi función? Mi función es eh, seno de x partido en x cuadrado más 1. ¿Ya? Entonces yo ahora no necesito encontrar solamente una g, necesito encontrar eh, una g y una h, que acoten esta función por arriba y por abajo. Entonces, ¿de dónde voy a sacar la g y la h? Del mismo acotamiento que tiene el seno. Seno está acotado por menos 1 y por 1. ¿Sí? Y si yo multiplico eso por 1 partido en x cuadrado más 1, que es positivo, eso siempre es positivo, lo multiplico, no cambia el sentido de la desigualdad porque es positivo, y me queda la función al medio, me queda la función f, y que ahora está acotada por eh, estas dos funciones, la 1 partido en x cuadrado más 1 y la 1 partido en, menos 1 partido en x cuadrado más 1. ¿Ya? La misma positiva y negativa. ¿Ok? Entonces, para comprobar la convergencia, basta con comprobar la convergencia de la 1 partido en x cuadrado más 1. Basta con comprobar la convergencia de la integral de 0 hasta más infinito de la 1 partido en x cuadrado más 1. ¿Ya? Esa integral es de primera especie, porque abajo nunca se indefine, abajo siempre es positivo, pero tiene un intervalo infinito, así que es de primera especie. Y además tengo una integral que si no fuera una integral impropia, fuera una integral definida normal nomás, tiene una antiderivada automática. Esa es la del arco tangente. Entonces, en vez de aplicar algún criterio acá, yo voy a calcularla, porque puedo, ¿ya? Porque está automática. Esta va a ser el límite cuando b tiende a infinito de la integral de 0 hasta b de 1 partido en 1 más en x cuadrado más 1 de x, y esa integral es automática, es arco tangente. Ya tiene antiderivada sacable al tiro. Arco tangente de x evaluado entre 0 y b. O sea, es el límite cuando b tiende a infinito eh, de arco tangente de b menos 0. O sea, menos arco tangente de 0, que es 0. ¿Ya? Entonces, esto cosa es 0. Y el límite cuando x tiende a más infinito de esto, ya lo habíamos visto en la clase pasada, es pi medios. ¿Ya? Son las mismas asíntotas que tenía verticalmente la función tangente, ¿sí? Pero que ahora cuando veo el arco tangente es una función que hace así. Y ahora tiene las asíntotas horizontales. Así que si me voy muy a la derecha, la función se va pegando cada vez más al pi medio. ¿Ya? Así que el resultado de esa integral lo puedo calcular, da pi medio. ¿Ok? Y bueno, súper bien. Eso significa que la integral que está por la derecha eh, me da pi medios, y la integral que está por la izquierda es menos pi medios. ¿Sí? Así que la integral nuestra, la que va desde 0 hasta infinito, de seno de x partido en x cuadrado más 1,
está acotada entre esos dos valores. ¿Ya? No es que la integral ahora, teorema del sándwich, se aprieta y la integral me da pi medios. No, no funciona así. Solo me está diciendo que me da un valor entre medio de esos dos, ¿ya? Pero no da infinito. ¿Ok? Por lo tanto, la integral que yo quería converge. X cuadrado más 1 de x es convergente. ¿Cuánto da? Ni idea. ¿Ya? Pero me interesa saber que es convergente. Ujú. ¿Estamos bien con este ejemplo? ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Ya, seguimos entonces. Ya, otro ejemplo. Vamos a hacer esta ahora. Tenemos una integral de 0 hasta infinito de 1 partido en 1 menos x a la cuarta. ¿Ya? Primero de siempre, en todos estos problemas hay que aprender a analizar de qué tipo de integral estoy hablando. Si es que es de primera o de segunda especie. Y en este caso, como yo miro, bueno, yo miro la integral y tiene un intervalo infinito automáticamente. Así que es de primera especie. Pero además se indefine en el x igual 1. Así que en este caso es de primera especie y también es de segunda especie. Porque se indefine en el 1 y 1 está dentro del intervalo. Así que es de tercera especie. Tiene intervalo infinito y valores malos. Uno, por lo menos, un valor malo. ¿Ya? Para todos estos casos que son de tercera especie, la idea es separar la integral. Entonces yo voy a hacer la integral de 0 hasta 1, de 1 partido en 1 menos x a la cuarta, y la integral de 1 hasta infinito. Ah, perdón. Acá la voy a separar así primero. ¿Ya? De 0 hasta 1 primero, después de 1 hasta infinito, pero de 1 hasta infinito sigue siendo de tercera especie, porque el 1 sigue siendo malo y tengo el intervalo infinito. Entonces voy a separarla en tres integrales. Voy a hacer de 1 hasta 2, ya puedo elegir cualquier valor, de la 1 partido en... sí, sí, lo voy a repetir, ni un problema. Lo que pasa es que es de tercera especie porque tiene el intervalo de 0 hasta infinito, un intervalo infinito, y tiene el valor malo en x igual 1. Entonces la técnica es separarla, hacer de 0 hasta 1 y después de 1 a infinito. El problema es que si hago de 1 a infinito, esta segunda integral que estoy escribiendo acá sigue siendo una integral de tercera especie, porque tiene intervalo infinito y tiene el valor malo todavía en el 1. Entonces en realidad tengo que volver a hacer una separación. Voy a... Ay, ¿qué hice? Me cambié de problema, hice. Voy a hacer una segunda separación. Voy a hacerla del 1 hasta el 2 y del 2 hasta el infinito. Ahí, ahora sí. ¿Ya? Entonces, la que está aquí no tiene el intervalo infinito, pero tiene el valor malo 1. Así que esa es de segunda especie. La que está acá no tiene el intervalo infinito, pero tiene el valor malo 1. También es de segunda especie. Y la que está aquí no tiene el valor malo, ya no considero el 1, pero sí tiene el intervalo infinito. Así que es de primera especie. ¿Ya? Para que la integral total entonces sea convergente, esas tres integrales por separado tienen que serlo. ¿Ok? Eso es lo primero. Después, voy a empezar por la que tiene pinta de más fácil. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Eh, Básicamente porque es una p integral. Lo que está pasando acá con esta función 1 partido en 1 menos x elevado a algo, es que si yo hago un cambio de variable astuto, yo puedo transformarla en una de las formas 1 partido en u a la 4. ¿Ya? Si soy astuto, puedo hacer un cambio de variable indicado para que me quede de inmediato una p integral. ¿Ya? Y si tengo la suerte, esa p integral
puede que parta desde 0 y al tiro voy a poder decir si converge o no. ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer con la segunda, o sea, con la de segunda especie. ¿Ya? Eh, pongámosle que es la de segunda, ¿no? ¿Ya? Con la de segunda, entonces, pongámosle 1. Con esta primera integral de segunda especie, yo voy a hacer un cambio de variable. Voy a decir que u es 1 menos x. Entonces, de u es menos de x. Ojo con eso, hay un menos ahí. Cuando el x vale 0, y lo reemplazo acá, el u vale 1. Y cuando el x vale 1, entonces el u vale 0. Entonces, cuando hago el reemplazo y de este cambio de variable, me va a quedar así. Me va a quedar la integral de 1 hasta 0, rarísimo, de 1 partido en u a la 4, pero por menos de x, menos de u, perdón, por menos de u. Y ese menos me lo puedo llevar para adelante y cambia el orden de la integral. Entonces ahí sí me va a quedar bien escrita. Me va a quedar, en vez de que vaya de 1 hasta 0, cosa que no puede ser, va a ir de 0 hasta 1. ¿Ya? Y automáticamente, solamente haciendo ese cambio de variable, me quedó una p integral de segunda especie. Es p integral de segunda especie, con el p igual a 4, que es mayor que 1. Y para las p integrales de segunda especie, si es mayor que 1, diverge. Entonces, súper buena noticia, porque al tiro empecé a analizar la primera y ya me dio que es divergente, por lo tanto, toda la integral completa me quedó divergente. ¿Ya? Si falla una, falló completa. ¿Ya? Entonces esa es divergente y se acaba. ¿Ya? Si no, si me hubiera dado convergente, entonces tengo que seguir probando con la de al medio y seguir probando con la siguiente hasta ver que las tres sean convergentes. ¿Ya? Y eso de repente tenemos mala suerte y nos podemos demorar harto. Ujú. Claro, o sea, en este caso no es necesario comprobar con las otras, porque fue divergente. Si diverge en una de las tres, ya murió toda la integral. Pero si converge en la primera, puede que en la segunda sea divergente. Y ahí va a fallar igual, a pesar que la primera haya sido convergente. Ujú. Así que si es convergente, tiene que ser convergente en las tres. ¿Ok? Eso, que me lo estaban preguntando. Ujú. ¿Alguna otra duda, chicos? Con este ejemplo, ¿no? Ya. Lo último que vamos a hacer es ver un ejemplo en donde están estos parámetros dando vuelta dentro de la integral. Esos son los ejercicios como premium de esta materia. ¿Ya? Hay que tener mucho respeto a este tipo de ejemplos. En general cuestan harto. ¿Ya? Dice acá determinar todos los valores de un alfa, un parámetro que aparece en la función, para los cuales esta integral converge. ¿Ya? Son los ejercicios más difíciles, sin duda. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero vamos a reescribir la función. En vez de tener el x a la alfa arriba, eso es el x elevado a una potencia, ¿sí? Pero abajo también tengo x elevado a una potencia. Tengo un x elevado a 5 medios, porque es un x a la 5 y tiene raíz. Entonces, para no enredarme con que esté arriba o que esté abajo, voy a escribir la función con todas las potencias del x abajo. Entonces voy a escribir la integral de 0 hasta 1, de 1 partido en, eh, acá abajo hay un x a la menos alfa, que es llevarme el de arriba hacia abajo, está el x a la 5 medios, ¿sí? Y está el 1 menos x a la 5 medios. Perdón, a la 1 medio. Ahí lo dije mal. A la 1 medio. ¿Ya? Y todo esto de x. ¿Ok? Así que si lo quiero escribir mejor, incluso esto es de 0 hasta 1, de 1 partido en x
a la 5 medios menos alfa por 1 menos x a la 1 medio. O raíz de 1 menos x, como quiera escribirlo mejor. ¿Ya? Y ahí estamos. Entonces, ahora voy a decidir si es de primera o segunda especie, qué le pasa a esta integral. Esta integral tiene un x, una potencia de x abajo. Entonces, se indefine en el 0. El 0 es un valor malo. Pero también tiene un 1 menos x abajo. Entonces, también el 1 es un valor malo. ¿Ya? Esta es de segunda especie, pero doble. ¿Ya? Tiene dos valores malos. ¿Ya? ¿Y cómo los vamos a trabajar? Por separado. Vamos a separar la integral convenientemente para poder trabajarlos por separado. Entonces, yo voy a hacer la integral de 0 hasta cualquier valor, un medio de la función x a la 5 medios menos alfa, 1 menos x a la 1 medio de x, más la integral de 1 medio hasta 1 de la misma función. Y hacemos el análisis por separado en ambas. Y lo mismo de antes. Si falla una, falló la integral completa. Y si las dos convergen, entonces converge la integral completa. ¿Ok? Entonces, vamos con eso. Voy a separarlas. Esta la voy a llamar 1, súper original. 1 y esta 2. Vamos con la integral 1. Acá. Ya, la 1 tiene el problema en 0. Sí, tiene el problema en 0. Y básicamente son... por más que haya un paréntesis elevado a un medio, que eso representa una raíz, esto es como que yo tuviera potencias. ¿Ya? Entonces, cuando son potencias del x, es muy conveniente usar el criterio del cociente, en general, como para cancelar la parte mala de la integral. ¿Cuál es la parte mala de la función, en realidad? De la función que aparece acá. Es esta. Esa es la que tiene la indefinición. ¿Ya? Entonces, por un lado, tengo la f de x, que es la función que está dentro de la integral, que tiene su parte mala, en este caso, en el x igual 0. Así que es esta parte de la función la mala, que es positiva. Ojo, acá también es un detalle importante. Si yo me muevo en los x entre 0 y 1 medio, este paréntesis que está acá no se me indefine. ¿Ya? De hecho, está dentro de una raíz cuadrada. ¿Sí? Puedo tener el peligro de que adentro me dé negativo y se me indefine, y ahí no sé qué hacer. Pero como se mueve entre 0 y 1 medio, no tiene problemas. ¿Ya? Es positiva, de hecho. ¿Ya? Es siempre positiva. Y la g que voy a elegir va a ser una que cancele la parte mala. Entonces yo voy a hacer 1 partido en x a la 5 medios menos alfa. Esa va a ser mi g, ya que va de 0 también va a ser una integral que va de 0 hasta 1 medio, que también es positivo. Y aplicamos el teorema del cociente. Voy a hacer el límite cuando x tiende a 0 de la f cociente con la g. Eso es el límite cuando x tiende a 0 de la fracción esa es la f, y como está dividida por la g, es lo mismo que multiplicar por x a la 5 medios menos alfa, partido en 1. ¿Ya? Con eso yo logro cancelar los x elevados a 5 medios menos alfa, y me queda simplemente el límite, cuando x tiende a 0, de 1 partido en 1 menos x a la 1 medio. Y si usted hace ese límite, le da 1. ¿Ya? Un 1 que no es 0 ni infinito. Así que eso indica que la f se comporta exactamente igual que la g cuando el x se está acercando a 0. Eso es lo que comprobamos al calcular este límite y que me dé un número que no es 0 ni infinito. Y con eso entonces lo que le pase a la g le pasa a la f. Luego
voy a analizar la G, pero la integral desde, ¿cuánto era? De 0 hasta 1/2 de la G es una P integral de segunda especie, es 1 partido en X a la 5/2 menos alfa de X, y esta converge, para que anote eso así, converge entonces si y solo si el 5/2 menos alfa es menor que 1. Es menor que 1, ese es el criterio. Entonces, despejo el alfa, 5/2 menos 1 es 1/2, mentira, es 3/2, perdón. 5/2 menos 1 es 3/2, menor que alfa, ¿ya? Entonces, con eso yo tengo que la integral de la f converge, ¿ya? Para la g, para que funcione que esto es P integral de segunda especie, ¿ya? Va a converger si es que ese exponente es menor que 1, ¿ya? Así que eso me lleva a que la integral de la f también sea convergente para esos valores, ¿ya? Para alfa mayor que 3/2, ¿ya? Ahora vamos con la segunda integral. La segunda integral, que ahora se indefine en el 1, así que la parte mala la tiene el 1 menos x a la 1/2, ¿ya? Entonces, ahora voy con la segunda integral. Ahora, el f es el mismo, el f es la misma función, x a la 5/2 menos alfa, 1 menos x a la 1/2, y voy a elegir la g más obvia, que es matar la parte mala. En este caso es 1 partido en 1 menos x a la 1/2, ¿ya? El límite, ahora tengo que hacerlo cuando el x tiende al valor malo. ¿Quién es el valor malo hasta acá? El 1. Entonces, el límite cuando tiende a 1 del f cociente con el g, me va a quedar el límite cuando x tiende a 1 voy a hacer las simplificaciones al tiro, me va a quedar simplemente 1 partido en x a la 5/2 menos alfa, ¿ya? Al dividir por esa g, se cancelan los paréntesis a la 1/2, y si hago tender el x a 1, me vuelve a dar 1, lo que es maravilloso, ¿sí? Como 1 no es ni 0 ni infinito, entonces la f se comporta como la g si x tiende a 1, ¿ya? Y en ese caso, ahora necesito saber si la g converge o no, pero tengo que analizar la integral de la g desde 1/2 hasta 1, ¿sí? 1 partido en 1 menos x a la 1/2, ¿ya? Pero eso es una p integral, solamente que necesita un cambio de variable, ¿ya? Es lo mismo que nos pasó en un ejercicio hace un rato, ya cuando hacíamos el 1 partido en 1 menos x a la 4, ¿sí? Mediante un cambio de variable más o menos obvio, u igual 1 menos x, eso me lleva a que el de u es menos de x, cuando el x vale 1/2, el u vale 1/2 también, y cuando el x vale 1, el u vale 0, entonces después de hacer todo el reemplazo, es la integral de 0 hasta 1/2 de 1 partido en u a la 1/2 de u. ¿Ya? Lo mismo que nos pasó hace un ejercicio atrás, ¿ya? Y ahora sí, esta se ve como una p integral de segunda especie, ¿ya? Esta es la g de segunda especie, con p igual a 1/2, y en este caso es menor que 1. Entonces la integral de la g, esta que habíamos escrito antes, converge, porque el p es menor que 1.
y me lleva a que la de la f también converge. La integral de 1/2 hasta 1 de la f también es convergente. Así que tanto 1 como 2 son integrales convergentes, así que por lo tanto como 1 y 2 son convergentes, entonces 1 más 2 es convergente. Y ahí tenemos el final, ¿ya? La integral completa es convergente, ¿ya? Lo vamos a anotar así. ¿Cuánto era? ¿De 0 hasta infinito? No, de 0 hasta 1. De 0 hasta 1, eso. ¿Ya? De 0 hasta 1 es, de la f es convergente. Y ahí está. Eso, muchachos. Ahí tenemos un ejercicio muy estándar, súper estándar, de estos ejercicios con parámetros, ya donde hay que encontrar... Ah, perdón. ¿Verdad que estamos buscando cuál es el alfa indicado? Fíjense que en el 2, perdón, se me olvidó esto, me estoy autoengañando. En el 2 me dio convergente y no dependía del alfa. ¿Sí? En el 2 es convergente para todo alfa. Pero en el 1 es convergente para alfa mayor que 3 medios. Eso habíamos encontrado. ¿Ya? Y de hecho, al principio del ejercicio, en el enunciado, me avisan, no me dicen nada más. Ninguna condición para el alfa. Entonces, ahí sí, perdón, tenemos que encontrar el alfa. ¿Ya? Por lo tanto, alfa es mayor que 3 medios. Eso sí, ahí estamos. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Estamos bien? ¿Hay alguna duda, chicos? Que ahí me comí lo que me estaban preguntando. Hice todo el análisis bien, pero no estaba contestando lo que me preguntan. ¿Hay alguna duda? ¿No? Ya, chicos, entonces lo dejamos hasta acá. ¿Ya? Con esto cerramos integrales impropias. Es solamente estas dos ideas de integral de primera y segunda especie. La idea es que lo puedan practicar tanto en las guías como en las sesiones de taller y en las ayudantías. Y ya en la próxima semana volvemos a retomar el tema de las aplicaciones donde pueden caer integrales impropias. ¿Ya? Ahora los cálculos de área, de lo que vamos a hacer después, puede ser que aparezca una integral impropia y ahí vamos a utilizar. Listo, chicos, que estén súper bien. Nos estamos viendo la próxima semana. Chao, profe. Chao, chao, que les vaya muy bien.